En muchos problemas de Deep Learning, es decir, cuando estamos construyendo diferentes tipos de redes neuronales, tenemos que alimentar esos modelos, por ejemplo, con variables categóricas. Una variable categórica es, por ejemplo, si tenemos una columna en nuestro set de datos que se refiere al color de una prenda y el color puede ser amarillo, rojo, verde, azul, etcétera, etcétera, eso es una variable categórica. Y lo que ocurre es que estos modelos de Deep Learning aceptan a la entrada cantidades numéricas, es decir, que de alguna manera tenemos que codificar numéricamente esa variable categórica. Y una de las estrategias más usadas es lo que se conoce como la codificación one-hot. Sin embargo, cuando usamos esta codificación one-hot y tenemos múltiples niveles en esa variable categórica, es decir, si pensamos nuevamente en que la variable categórica es, por ejemplo, el color de una prenda y tenemos 100 posibles colores, pues esa codificación one-hot no va a resultar óptima y cuando entrenemos el modelo no va a lograr aprovechar al máximo esa variable o detectar patrones en esa variable para procesar los datos y generar las predicciones que estamos esperando. Entonces, en estos casos, cuando tenemos variables categóricas, pero esa variable tiene una gran cantidad de niveles, lo más adecuado es usar lo que se conoce como los embeddings. Los embeddings son representaciones vectoriales de esa variable categórica, pero que nos permiten tener una representación más compacta que resulta más adecuada para entrenar cualquier tipo de red neuronal. Entonces, la idea de este tutorial es entender precisamente cómo usar los embeddings para codificar variables categóricas y de forma práctica ver cómo usar PyTorch, una de las librerías de Deep Learning más usadas en la actualidad, para precisamente a través de un ejemplo ver cómo codificar esa variable categórica como un embedding y cómo alimentar y entrenar una red neuronal precisamente con este tipo de datos. Y recuerden que si les gusta este tipo de contenido y este tipo de tutoriales, desde ya los invito a darle un pulgar hacia arriba de me gusta a este video y a que lo compartan con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a ayudar un montón a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Pero antes de comenzar, los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación personalizada. Así que listo, comencemos. Muy bien, comencemos viendo cómo está estructurado este tutorial. Entonces, en la primera parte vamos a hablar del set de datos y del problema que queremos resolver. Vamos a implementar una sencilla red neuronal para predecir valores numéricos, es decir, lo que se conoce como una tarea de regresión. Teniendo claras las características del set de datos, vamos a ver las desventajas que tiene la codificación one-hot. Vamos a ver en detalle qué es esta codificación y por qué para este tipo de situaciones no es la más adecuada. Y con base en eso vamos a entender qué son los embeddings y por qué son una alternativa para poder codificar variables categóricas. Y luego entonces veremos cómo usar la capa de embedding ya en un modelo de PyTorch. Es decir, ya cómo incluir esta capa en la red neuronal y cómo entrenar la red neuronal con estas variables categóricas codificadas precisamente a través de embeddings. Entonces, comencemos hablando del set de datos y del problema que vamos a resolver. Para este tutorial vamos a usar un set de datos tabular, es decir, una tabla de datos muy simple, se llama dataset tiendasventas.csv. Tanto el código fuente de este tutorial como este set de datos lo van a poder descargar del enlace que les voy a dejar abajo en la descripción del video. Y la idea es que este set de datos contiene información de los niveles de ventas alcanzado por diferentes tiendas. Es un set de datos muy simple que contiene solo 3 columnas, donde la primera columna, que es la que nos interesa, es el identificador de la tienda. A pesar de que la vamos a ver como un número a continuación, realmente es una variable categórica, es un número que nos define a qué tienda nos estamos refiriendo. Eso es una variable categórica. Tenemos luego otra columna que es el nivel de inversión en publicidad que tiene esa tienda en relación a sus productos. Eso es una variable numérica. Y tenemos la variable a predecir que es el nivel de ventas, también una variable numérica. Entonces lo que vamos a intentar construir es una red neuronal que prediga el nivel de ventas, es decir, esta variable, la tercera columna de nuestro set de datos, como lo vamos a ver en un momento, con base en la información de la tienda, el identificador de la tienda, variable categórica, y el nivel de inversión en publicidad, que es una variable numérica. Y entonces acá, intencionalmente, pues vamos a introducir una variable categórica que tendremos que codificar numéricamente para que el modelo logre tomarla como variable predictora de ese nivel de ventas. Entonces ese es el objetivo de lo que vamos a construir acá. Yo ya tengo acá en Google Colab cargado el set de datos, dataset tiendas ventas. Entonces simplemente vamos a importar pandas y con read CSV vamos a leer ese dataset. Entonces comencemos viendo las características de este set de datos. Tenemos la columna ID tienda,
variable categórica, es la variable sobre la cual nos vamos a enfocar la mayor parte del tutorial, aparecen como números, pero realmente son identificadores de una tienda, entonces son variables categóricas. Tenemos el nivel de publicidad, entonces en miles de dólares, esa tienda cuánto invirtió en publicidad y cuántas ventas se lograron también en miles de dólares. Tenemos este set de datos, 2000 datos en total, y veamos la variable que nos interesa. ID tienda. Como es una variable categórica, lo que podemos hacer es usar este método, es decir, tomar la columna ID tienda, usar el método value counts. Value counts es muy usado cuando estamos analizando una variable categórica y queremos, por ejemplo, ver cuántos niveles tiene esa variable categórica. Recordemos el ejemplo que les mencionaba en la introducción de este tutorial. Por ejemplo, una variable categórica podría ser el color y los diferentes colores que podemos tener pues son los diferentes niveles de esa variable categórica. Acá lo mismo, entonces tenemos la variable categórica ID tienda y podemos tener diferentes tiendas. Entonces cada tienda tiene un único identificador y con value counts puedo ver cuáles son las diferentes tiendas que tenemos esencialmente. Entonces acá tenemos los diferentes identificadores. Lo que nos interesa es tener en cuenta que tenemos 849 filas, es decir, 849 tiendas. Acá este conteo simplemente me indica que, por ejemplo, la tienda que se identifica con el número 98 aparece 8 veces dentro del set de datos, la tienda 612 aparece 8 veces, la tienda 726 aparece 7 veces y así sucesivamente. Pero lo que nos interesa es tener claro que existen 849 posibles tiendas, diferentes tiendas, dentro de este set de datos que tiene 2000 filas. Y ya tenemos los niveles de esa variable categórica. Resumen de esto, la variable categórica tiene muchísimos niveles. Entonces, comencemos hablando del método convencional que se utiliza para codificar numéricamente las variables categóricas, que es la codificación one hot. Entonces, la codificación one hot es muy sencilla. Simplemente se define un vector, es decir, cada tienda, por ejemplo la tienda 614 con el identificador 614, se va a codificar como un vector que va a tener ¿cuántos números? 849 números. Pero este vector tiene una característica importante y es que prácticamente todos los números son iguales a 0, exceptuando 1. Entonces, ese número que es diferente de 0 es exactamente igual a 1 y está en una posición específica. Entonces, por ejemplo, la primera tienda tendrá un 1 en la primera posición de ese vector y tendrá 848 ceros en las posiciones restantes. La segunda tienda que vayamos a codificar tendrá un 1 en la segunda posición y las restantes 848 posiciones serán iguales a 0 y así sucesivamente. Esa es la codificación one hot y por tanto cada tienda se codificaría con un vector que va a tener 849 elementos, pero lo importante es que solo uno de ellos es diferente de 0 y todos los demás son exactamente iguales a 0. Y la posición del 1 cambia entre una tienda y otra, lo cual permite diferenciar una tienda de otra precisamente. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Que como tenemos tantas tiendas, tantos niveles en esa variable categórica, pues esta codificación no es eficiente, porque estamos usando un vector tremendamente grande de 849 datos y solo uno de ellos contiene información, la posición donde está el 1. Todos los demás no contienen información relevante. Entonces no es eficiente y si presentamos ese vector a una red neuronal, la mayoría de los datos serán iguales a 0 y por tanto la red neuronal no logrará capturar adecuadamente los patrones que pueda tener esa variable, que en nuestro caso es la identificación de la tienda. Entonces, esa es la principal desventaja de esta codificación one hot. Funciona cuando, por ejemplo, la variable categórica tiene 2, 3, 4 o hasta 5 niveles más o menos, pero ya cuando el número de niveles es elevado, no es eficiente hacer este tipo de codificación. A pesar de eso, veamos esto de manera explícita a través de este ejemplo de código, las características de esta codificación one hot. Entonces voy a importar scikit-learn preprocessing y voy a importar el módulo one hot encoder para hacer la codificación. Acá entonces creo el encoder. Acá simplemente cuando le digo sparse output falso es para que simplemente me entregue un arreglo, una matriz con esa codificación y vamos a ver entonces cómo quedan codificadas esas tiendas. Entonces lo que hago es tomar la columna ID tienda, que va a tener 2000 registros y lo que va a hacer este encoder es con fit transform va a codificar en el formato one hot cada una de las tiendas. Obviamente, por ejemplo, esta tienda que aparece, la tienda 98 que aparece 8 veces, pues esa codificación va a ser la misma en esas 8 celdas del set de datos.
Cada tienda digamos que va a tener una única codificación, no importa cuántas veces aparezca en el set de datos. Y eso lo vamos a tener acá en este arreglo, ID tiendas one hot. Entonces este arreglo va a tener 2000 filas. ¿Por qué? Porque la columna ID tienda tiene 2000 datos y cada fila o cada codificación, ¿cuántos elementos va a tener? Pues el número de niveles que tengamos, 849. Entonces vamos a imprimir esos tamaños acá, ejecutamos esto y tenemos un arreglo con 2000 filas y 849 columnas correspondientes a la codificación one hot. Si miramos por ejemplo uno de esos arreglos, ID tiendas one hot, por ejemplo la posición 0, pues tiene una gran cantidad de ceros y en algún punto va a aparecer un 1. Es un arreglo gigantesco acá. De hecho resulta difícil encontrar dónde está el 1. Acá, en este punto, está presente el 1 y todos los 848 datos restantes son iguales a 0. Entonces no es eficiente codificar cada tienda de esta manera. Y si hacemos un conteo de cuál es el porcentaje de ceros que tenemos, entonces calculemos por ejemplo el total de elementos que tenemos en este arreglo, es decir, eso será 2000 por 849. ¿Cuántos de ellos son 1? Entonces contemos los que no sean 0. ¿Y cuántos son 0? Pues es el total de elementos menos los que son iguales a 1. Y pasemos eso o convirtamos eso en un porcentaje e imprimamos esos porcentajes para tener una idea. Entonces, con esta codificación, para el set de datos que tenemos, el 99.88% de los datos son iguales a 0 y tan solo el 0.12% de los datos es igual a 1. Entonces, efectivamente, no es una manera eficiente de codificar los datos. El arreglo codificado va a ser excesivamente grande y por tanto lo que les mencionaba hace un momento, la red neuronal no va a lograr capturar adecuadamente los patrones que tenga esa variable. Entonces acá es donde surge la alternativa de los embeddings para codificar las variables categóricas. ¿Qué es un embedding? De los embeddings ya he hablado en el contexto de los grandes modelos de lenguaje, eso lo menciono acá en un video que les dejo enlazado, pero acá digamos el concepto es similar, lo que pasa es que acá no tenemos modelos de lenguaje, lo que vamos a hacer es codificar una variable categórica, pero básicamente el significado de este término embeddings es que son simplemente representaciones vectoriales. Entonces lo que vamos a hacer es tomar cada tienda que tiene un identificador determinado y representar eso como un vector. Acá también en OneHot tenemos un vector, pero el vector es demasiado grande y tiene demasiados ceros. La diferencia de los embeddings es que son vectores más pequeños con menos elementos y prácticamente no van a tener ceros. Tienen valores numéricos que para la red neuronal van a tener un significado, para nosotros de pronto no, pero que codifican esa información de cada una de las tiendas o de cada uno de los niveles de la variable categórica. Y cada embedding es único para cada nivel de esa variable categórica. Esa es la idea básica. Entonces los embeddings son representaciones vectoriales y al tener vectores más pequeños y que no tienen tantos ceros, pues básicamente se resuelven los dos problemas que tiene la codificación OneHot. Es decir, en primer lugar, con los embeddings la codificación va a ser eficiente porque ese embedding, ese vector que se genera, tiene un tamaño más pequeño, entonces va a ser más compacto. Eso hace que sea más rápido el procesamiento por parte de la red neuronal. Pero además de eso, como lo vamos a ver, esos embeddings no son aleatorios, no son números aleatorios, sino que para hacer esa conversión de ID de la tienda a una representación vectorial, lo que se hace es durante el entrenamiento se aprende una matriz. El modelo tendrá esa matriz que son los embeddings y aprende a encontrar los números más adecuados para esas representaciones numéricas para cada una de las tiendas o niveles de la variable categórica y por tanto como eso se entrena simultáneamente con la red neuronal, en últimas la red neuronal va a lograr aprender a capturar adecuadamente los patrones en esa variable categórica. Esa es la idea básica. Entonces, entendiendo el concepto de los embeddings, veamos esto ya de forma práctica. Veamos cómo implementar los embeddings en PyTorch. Todavía no lo vamos a llevar a una red neuronal, simplemente lo que vamos a hacer es tomar nuestra variable categórica, ID de las tiendas, y obtener una representación a través de embeddings. Esa es como la idea básica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como tenemos 849 diferentes tiendas, cada tienda tiene un ID determinado, lo primero que tenemos que hacer es, esto es una variable categórica, lo que tenemos que hacer es codificar cada tienda, pero con números consecutivos, con números enteros consecutivos. Es decir, por ejemplo, la tienda 98 se codifica con el número 1, la tienda 612 con el número 2, la 957 con el número 3 y la última tienda 614 con el número 849. Esa sería una codificación que tendríamos que hacer inicialmente y luego esos números enteros, que es como la codificación que se tiene de precisamente las tiendas, esos números enteros
ya se llevan a una capa de embedding que es la que tiene PyTorch. Entonces vamos a ver esto paso a paso para entenderlo completamente. Entonces comencemos acá haciendo esa codificación de cada tienda como un número entero. Eso lo podemos hacer con Label Encoder. Entonces creamos con scikit-learn, importamos ese módulo, creamos una instancia del Label Encoder y acá voy a crear una nueva columna en el set de datos. Entonces la voy a llamar ID tienda, pero le voy a poner el subíndice LE del Label Encoder y entonces simplemente tomo la instancia del Label Encoder, es decir, LE, le digo fit transform para que haga la conversión, la transformación ¿de qué? De las variables categóricas que están en ID tienda. Y con eso entonces ya tengo codificada numéricamente una primera codificación, no los embeddings, sino la primera codificación, el paso previo a la obtención de los embeddings para cada una de las tiendas. Entonces vamos a imprimir, por ejemplo, el mínimo valor que tienen las tiendas originalmente, la codificación categórica original, el máximo, y simplemente esto para verificar que al hacer la codificación con Label Encoder, ese mínimo y ese máximo van a seguir esa secuencia de números hasta cubrir los 849 diferentes valores. Entonces imprimamos esto, tenemos originalmente las tiendas pueden tener IDs desde 0 hasta 998, pero al codificar numéricamente, al hacer las equivalencias, van desde 0 hasta 848. Entonces acá tenemos como el comparativo. Acá está la variable categórica original, el ID de la tienda, y acá esa variable categórica pero codificada numéricamente con números enteros. Entonces la tienda 102 codificada numéricamente es la tienda 87, la 435 es la 368 y así sucesivamente. Entonces esta es la columna que tiene esa misma información pero codificada numéricamente y esta es la columna que vamos a usar precisamente para crear los embeddings. Para crear los embeddings lo que tenemos que definir es cuántas tiendas tenemos, básicamente es aplicar value counts sobre esta variable que acabamos de codificar y contar cuántos datos tenemos ahí. Básicamente lo que ya sabíamos, tenemos 849 tiendas. Y acá tenemos que definir cada tienda al codificarla vectorialmente qué tamaño va a tener, es decir, cuál es el tamaño del embedding. Entonces digamos que vamos a definir un tamaño de embedding de 10, es decir, cada tienda, por ejemplo la tienda 87, se va a codificar con un vector de 10 elementos que van a ser únicos para esa tienda. Y la 368 se va a codificar con un vector de 10 elementos, pero que van a ser únicos para esta tienda y así sucesivamente. Eso es lo que estamos definiendo acá en la dimensión del embedding. Entonces, eso es lo primero que vamos a definir. Entonces, tenemos 849 tiendas y los embeddings van a tener un tamaño 10. Y ahora sí, veamos cómo codificar las tiendas a través de embeddings. Entonces, importamos PyTorch. De PyTorch también tengo una serie de 3 cursos de niveles básico, intermedio y avanzado en la Academia Online por si quieren darle una mirada. Digamos que es la librería que en la actualidad se usa más para construir precisamente modelos de Deep Learning. Entonces importamos esa librería, PyTorch, importamos este módulo de redes neuronales, NN, Neural Networks, y entonces acá creamos la capa de embedding. La entrada que va a ser un número entero que va a estar entre 0 y 848, porque tenemos 849 diferentes tiendas, y la salida por cada tienda va a ser un vector, es decir, el embedding, que va a tener 10 elementos. ¿Por qué? Porque son los 10 elementos que definimos acá. Y ese vector, recordemos que va a ser único para cada tienda. Cada tienda tendrá una única codificación. Entonces, acá creo la capa, la voy a llamar embedding. Entonces llamo este módulo nn.embedding y lo que tengo que definir es simplemente cuántos embeddings vamos a tener. Pues va a ser el número de tiendas, es decir, 849, y qué dimensión va a tener el embedding, es decir, va a ser igual a 10. Y ya con eso tenemos definida la capa, todavía no hemos codificado las tiendas numéricamente, y hagamos un ejemplo. No codifiquemos todas las tiendas desde la 0 hasta la 848, codifiquemos, por ejemplo, la tienda 100 y la tienda 27, para no tener 848 vectores, sino simplemente estas dos tiendas y comparar esos valores para ver qué características tienen los embeddings. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera codificar a través de embeddings las tiendas 100 y 27, entonces simplemente coloco el 100 y el 27 en una lista, coloco esto en un tensor es el tipo de dato que utiliza PyTorch. Si no tienen una idea general de PyTorch, los invito a darle una mirada al tutorial de PyTorch desde cero que tengo acá precisamente en el canal, se los dejo por acá enlazado, donde explico todos estos conceptos básicos. Y entonces acá tengo básicamente el 100 y el 27, pero como tensores. Y después de eso entonces simplemente tomo la capa de embedding que acabo de crear
y le presento ese tensor que tiene los IDs de las tiendas, y acá tengo las tiendas embebidas, digámoslo así, es decir, codificadas ya a través de embeddings. Entonces voy a imprimir acá el tamaño resultante de esos embeddings y voy a imprimir como tal los embeddings. Ejecutemos esto y tenemos este arreglo de embeddings es de 2×10. ¿Por qué 2? Porque tenemos dos tiendas, la tienda 100 y la tienda 27. ¿Y por qué 10? Porque cada una de esas tiendas es representada con un vector de 10 elementos. ¿Y cuáles son estos vectores? Acá tenemos este primer vector. Observemos que tiene 10 elementos, no tiene ceros, tiene unos valores positivos, negativos, parecen que para nosotros no representan mucho, pero que están codificando esta tienda con el ID 100 a través de estos 10 números. Y la tienda número 27 está codificada también con un vector de 10 elementos, pero esos 10 elementos son diferentes de la tienda número 100. Entonces acá tenemos los embeddings. Y esa es la idea básica. Ahora, realmente cuando nosotros le decimos acá embedding, lo que yo les decía hace un momento, lo que se crea internamente es una matriz que va a tener ¿cuántas filas? El número de tiendas que tengamos o el número de niveles de la variable categórica, 849, y cuántas columnas, pues va a tener el tamaño del embedding, 10 columnas. Entonces realmente este embedding es en esencia una matriz de ese tamaño de 849 por 10. Pero acá lo que nos interesa entender es, bueno, ¿y estos valores cómo se obtienen? La idea es que estos valores van a llegar a una red neuronal y la red neuronal tiene que aprender a interpretar estos valores, que de alguna manera pues están relacionados con el ID de la tienda. Acá todavía no tenemos una red neuronal, acá estoy usando simplemente la capa de embedding, es decir, que estos valores que estamos viendo acá en este punto, es decir, los valores de esa matriz de embeddings, por ahora, en este primer ejemplo que estamos viendo, son totalmente aleatorios. Pero en el momento en el cual yo esta capa de embedding la pongo dentro de una red neuronal y entreno esa red neuronal de manera simultánea con el entrenamiento de esa red neuronal, esta matriz de embeddings se va entrenando y por tanto ya no serán aleatorios estos coeficientes, esta codificación o este embedding correspondiente a cada tienda, sino que durante el proceso de entrenamiento esos valores se van ajustando de manera tal que la red aprenda a identificarlos de la manera más adecuada posible. Resumen de todo esto, tenemos que los embeddings van a ser una matriz que va a tener como número de filas el número de subniveles de la variable categórica, número de columnas, el tamaño del embedding que definamos, y cómo se obtienen realmente durante el entrenamiento. Esa es la idea. Y esto se entrena junto con la red neuronal. Entonces, ya teniendo clara qué es la capa de embedding por sí sola, ahora sí vamos a ponerla dentro de una red neuronal. Vamos a ver cómo entrenar todo simultáneamente, la capa de embedding junto con la red neuronal, y luego veremos entonces cómo introducir esos datos categóricos precisamente a la red neuronal. Entonces, acá voy a explicarles brevemente el modelo que vamos a implementar. Todo esto lo explico de hecho en el curso nivel básico de PyTorch, pero vamos a crear entonces una red neuronal. Esa red neuronal la voy a llamar modelo tiendas. De las redes neuronales también les hablo en un video que les dejo por acá enlazado. Entonces siempre que en PyTorch yo quiero crear un modelo de Deep Learning, red neuronal, convolucional, red transformer, etcétera, etcétera, lo que tengo que hacer es crear una clase y entonces le doy un nombre a esa clase. Esa clase está derivada de NN, Neural Network, recordemos que eso lo importamos acá, .module, con eso ya creamos nuestra red, y entonces cuando llamemos esta clase, cuando creemos un objeto a partir de esta clase, vamos a tener que definir cuántas tiendas tenemos y cómo queremos que sean los embeddings, de qué tamaño. Entonces eso para inicializar la red. Y entonces acá precisamente creo la capa de embedding. Es básicamente el mismo código que vimos acá de manera aislada, pero ya lo estoy poniendo precisamente dentro de la red. Entonces siempre un modelo de PyTorch tiene estos dos métodos, init, que es donde yo defino como los bloques o los elementos que van a conformar la red, y el método forward, que va a indicarle a PyTorch cómo cuando ingresa un dato, el modelo cómo tiene que procesar precisamente ese dato. Entonces acá primero creo los diferentes elementos, entonces tengo una capa de embedding. ¿Cuántos embeddings tendremos? El número de tiendas, que es el mismo que vamos a definir acá cuando llamemos esta clase. ¿Y cuál va a ser la dimensión del embedding? Esta variable emdim, que es la que vamos a definir cuando creemos la red neuronal. Y acá tenemos las otras capas. Entonces acá fully connected es para crear una pequeña red neuronal. Es una capa lineal. ¿Con cuántos datos vamos a entrar a esa primera capa? Si tenemos, recordemos nuestro set de datos. Tenemos acá nuestro set de datos. Queremos predecir ventas y vamos a introducir el ID de la tienda
y la variable publicidad. La variable publicidad no es un problema, ya es una variable numérica. Deberíamos escalarla, pero para no enredar las cosas acá no la vamos a escalar en este tutorial, pero rigurosamente hablando deberíamos escalar esa variable. Entonces, básicamente, ¿qué va a aceptar a la entrada de la red neuronal? El ID de la tienda y la variable publicidad. Ya está numéricamente la variable publicidad, pero el ID de tienda no lo vamos a introducir de esta manera, sino que vamos a introducir vectores de 10 elementos. Es decir, que la capa de entrada de la red neuronal, ¿cuántos elementos va a tener? Pues los 10 elementos de la codificación o del embedding del ID de la tienda, más un elemento que es esta variable numérica publicidad. Entonces eso es lo que estamos definiendo precisamente acá en este punto. Esta primera capa, entonces, tiene ¿cuántas neuronas de entrada? La dimensión del embedding, por ejemplo 10, más 1, que es la variable numérica publicidad, tendríamos 11, y en la capa oculta vamos a colocar, por ejemplo, 64 neuronas, y entonces la capa 2 de la red neuronal va a tomar esas 64 neuronas, se conecta con estas salidas, y nos genera la salida, o va a tener a la salida una única neurona. ¿Por qué una única neurona? Porque queremos predecir un valor numérico. ¿Cuál es ese valor numérico? Las ventas. Y acá tendremos entonces una capa ReLU, una función de activación. También de las funciones de activación les hablo en un video que les dejo por acá enlazado. Y estos son, digamos, los elementos que va a tener la red, pero todavía no los hemos interconectado. Están, digamos, cada uno por aparte. En forward lo que definimos es cómo los vamos a conectar. Entonces en el método forward yo tengo que presentarle qué cosas, las dos variables que quiero introducir al modelo. Entonces, ¿cuáles son las variables? El ID de la tienda, el monto de la publicidad, las dos variables predictoras. ¿Y qué es lo que tengo que hacer con el ID de la tienda? Pues lo paso por el embedding. El embedding ya lo tenemos acá. Entonces lo que tengo que hacer es tomar ese embedding, esa capa de embedding, y esa variable que contiene el ID de la tienda, la paso por el embedding y entonces tengo acá el embedding inicialmente. Y luego entonces acá tengo que unir este embedding a la otra variable monto publicidad para introducir las dos variables. Entonces con cat de concatenar combino el embedding que se obtuvo para las tiendas con el monto de la publicidad y eso es lo que vamos a llamar X. Y esto es lo que entra al modelo. Y entonces eso ingresa al modelo, pasa por la capa FC1, pasa por una función de activación ReLU y nos genera la salida que la voy a sobreescribir como X y la salida de la red es llevar ese resultado a la segunda capa, es decir, a esta neurona de salida y por eso entonces acá la salida completa será este X que ya viene procesado de las capas anteriores, lo pasamos por la capa 2 y eso sería lo que saldría de la red neuronal. Entonces veamos acá la lógica que es precisamente, se define la variable categórica, la variable numérica, pasamos la variable categórica por la capa de embedding, se combina la variable categórica con la numérica y esas dos variables combinadas se pasan por la red neuronal y esa sería la clase asociada a esta red neuronal. Hasta ahora hemos definido, digamos, la plantilla para crear una red neuronal y acá entonces ya vamos a usarla en un momento para hacer el entrenamiento. Entonces vamos a preparar los datos ya para alimentar la red neuronal. Entonces vamos a tomar la columna ID tienda y hacemos lo que hicimos hace un momento cuando teníamos solo la capa de embedding. La pasamos por label encoder. Entonces esto es lo que estamos haciendo acá. Tomo ID tienda con el label encoder. Entonces tenemos ya la variable codificada numéricamente y como PyTorch no entiende datos en formato de lista, por ejemplo, o en formato de arreglo, tenemos que convertirlos en tensores. Entonces acá simplemente tomo este ID tiendas y lo convierto en un tensor. Es decir, el contenido es el mismo, pero el formato ya es de tensor que ya puede procesar PyTorch. Y acá tenemos entonces la variable categórica en la línea 6. Y ahora entonces vamos a extraer la columna numérica publicidad, la segunda variable predictora, la segunda entrada al modelo, y la variable ventas, que es la variable que queremos predecir. Y esas dos variables, publicidad, la columna ventas, simplemente las convertimos en tensores. Y tenemos entonces acá en la línea 6 una entrada al modelo, la variable categórica, la otra entrada en la línea 10, publicidad, y la variable a predecir ventas en la línea 11. Ya tenemos las variables de entrada y de salida del modelo y acá voy a crear entonces el modelo, la instancia del modelo, es decir, voy a llamar esta clase modelo tiendas. Le digo entonces modelo tiendas y recordemos que para crear ese modelo debo definir cuántas tiendas tenemos y cuál es la dimensión del embedding. Entonces eso lo estamos haciendo acá. N tiendas es el número de tiendas que habíamos calculado antes,
849 y la dimensión del embedding es igual a 10. Y acá imprimo el modelo para ver cómo nos queda. Entonces es un modelo muy sencillo que tiene las capas que mencionábamos antes. La capa de embeddings, fíjense que tiene 849 por 10. Es una matriz que ya está dentro del modelo, esto es lo clave, y que al entrenar el modelo vamos a entrenar esta matriz. Se van a aprender, el modelo va a aprender los coeficientes de esa matriz para que transformen o codifiquen de la mejor manera las variables categóricas para generar las mejores predicciones con esta red neuronal. Esa es como la idea. Entonces ya la capa embedding está incrustada precisamente en el modelo. Y ya lo que nos queda es, ya tenemos el modelo, ya tenemos los datos, lo que nos queda es entrenar el modelo. Entonces acá defino una pérdida, la lógica de entrenamiento es la misma de cualquier modelo de Deep Learning, entonces simplemente el modelo tiene unos parámetros, lo que hacemos es presentarle los datos, la idea es que el modelo aprenda a hacer las mejores predicciones, vamos a predecir ventas, entonces el modelo va a predecir unos valores de ventas, esos valores los vamos a comparar con los valores reales de las ventas, ¿y cómo los comparamos? Con esta pérdida MS loss, que es el error cuadrático medio. Y si el error es grande, ¿cómo se ajustan los parámetros para ir reduciendo el error? Por ejemplo, se ajustan usando el gradiente descendente o alguna variante del gradiente descendente. Eso se hace con un optimizador. En este caso vamos a usar el método Adam. Entonces definimos ese optimizador y acá es donde hacemos el entrenamiento. Entonces vamos a hacer 500 iteraciones de entrenamiento. Acá no necesitamos la GPU. Con la CPU de Google Colab es suficiente porque realmente es un modelo muy pequeño y tenemos muy pocos datos. Es más bien a manera de ejemplo para que ustedes entiendan la lógica. Acá entonces simplemente inicializamos los parámetros del optimizador, generamos las predicciones del modelo, calculamos la pérdida. Y entonces acá hacemos lo que se conoce como backpropagation, es decir, con base en esa pérdida se ajustan los parámetros del modelo y se vuelve a hacer otra iteración de entrenamiento. Y acá lo que hago es imprimir cada 20 iteraciones, vamos a imprimir cómo se va reduciendo la pérdida, pero acá lo importante de todo esto es que cuando hagamos este entrenamiento, como el modelo que tenemos acá tiene ya la capa de embedding, entonces se van a entrenar los parámetros del modelo, de la red neuronal como tal, pero el embedding, que es esta matriz de 849 por 10, de manera dinámica en cada iteración de entrenamiento se irán ajustando también los parámetros de esta matriz. Eso es lo que va a ocurrir acá. Entonces ejecutamos esto. Acá creo que me faltó ejecutar esta celda. Me está preguntando por esta variable que no la hemos creado. Ahora sí. Entonces creemos el modelo y ahora sí ejecutamos este loop. Entonces es muy rápido el entrenamiento. Acá simplemente para tener una idea general, primero la pérdida era de 11.320, luego 14.000, luego 9.000, 8.000, 7.000, se va reduciendo progresivamente y acá en la iteración 500 pues ya tenemos acá 500 de 500. Vamos a cambiar acá esto cuando ustedes lo ejecuten para que nos diga iteración 480, no de 100 sino de 500, y acá en la última iteración la pérdida se sigue reduciendo. Entonces digamos que tenemos hasta acá el entrenamiento. El objetivo acá no es obtener el mejor modelo, sino entender que ya después de hacer este entrenamiento los embeddings ya están entrenados. Entonces si nos vamos al modelo que ya entrenamos y nos vamos a la capa embedding tienda, que recordemos que es una capa del modelo, esta capa de acá, pues ya está entrenada esa capa. Y entonces si nos vamos a weight tenemos esa matriz de embeddings. Entonces veamos el tamaño que tiene esa matriz y simplemente por curiosidad imprimamos esa matriz. Entonces es una matriz de 849 por 10 y acá tenemos todos los embeddings. Esta primera fila entonces, ¿cuántos valores tiene? 10 y codifica la primera tienda. Y estos valores ya no son aleatorios, sino que son el resultado precisamente del entrenamiento. Para nosotros no dicen mucho estos valores, pero son importantes para la red neuronal, para lograr que estas pérdidas o esas predicciones se parezcan a los valores que queremos predecir. Y si queremos ver, por ejemplo, una codificación determinada, entonces, por ejemplo, vamos a codificar la tienda 100 y la 27, esos son los IDs de las tiendas, entonces los llevamos a esa capa, modelo.embedding tiendas, solo a esa capa, presentamos esas tiendas y tenemos entonces la representación vectorial de esas dos tiendas. Y estos números, como les decía, ya no son aleatorios, sino que vienen precisamente del proceso de entrenamiento. Así que con esto ya hemos visto, primero,
Cuando tenemos variables categóricas con múltiples subniveles, ¿por qué no resulta adecuado usar one-hot? Hemos entendido qué son los embeddings, por qué es más adecuado usar embeddings en estas situaciones, porque tienen una representación más compacta y no tienen valores iguales a 0. Entonces todos los valores que se le presentan al modelo son relevantes durante el entrenamiento y eso genera mejores predicciones. Y además de eso vimos de manera aislada cómo crear una capa de embedding en PyTorch y ya en esta última parte pues vimos cómo entrenar esa capa de embeddings junto con el modelo para generar las mejores predicciones posibles. Entonces ya con esto tenemos un ejemplo completo de cómo funcionan estos embeddings en PyTorch. Recuerden que el código fuente que acabamos de ver en este tutorial, así como el set de datos, los van a poder descargar del enlace que les dejo en la descripción del video. Y recuerden también que si tienen alguna duda de lo que acabamos de ver en este tutorial, pues me la pueden dejar abajo en los comentarios. Así que por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en un próximo video.